La siguiente ponencia es de Ángel Segura con su charla No hace falta que seas perfecto. Papá, si le pido a Dios lo que sea, ¿me lo cumplirá? Preguntó José a Alejandro mientras miraba fijamente el mural que estaba detrás del altar. Alejandro volteó a ver a su hijo y le dijo: sí, lo que tú pidas, te lo cumplirá. Y los dos se quedaron en silencio participando de la misa. Muy probablemente en ese silencio, Alejandro recordó los últimos 5 meses de su vida. Alejandro y Enriqueta estaban casados desde hace 6 años, 5 de los cuales habían vivido en Guadalajara, con una situación económica despreocupada. Sin embargo, en el 5.º año, la situación económica se fue a pique. Y Alejandro tomó la decisión de irse a su ciudad natal, a la Ciudad de México, con una buena promesa de trabajo que nunca llegó. Partió con sus 3 hijos, su esposa, que estaba a punto de dar a luz a su 4ª hija. Y así es como esta familia llega a la Ciudad de México un 5 de enero de 1981. 86, perdón. José tenía apenas 5 años. Ese era su cumpleaños número 5. Y lo que recuerda de la ciudad, a pesar de su edad, es que encontró una ciudad con edificios y casas derrumbados. Debajo de las ruinas había ropa, juguetes y utensilios de cocina. Hace 3 meses apenas, un terremoto había dejado en ruinas la Ciudad de México. Y el paisaje no cambiaba mucho. También recordó cuál fue su comida de cumpleaños esa vez. Una tortilla con azúcar. Y la situación económica no había mejorado. Alejandro, Enriqueta y sus hijos tuvieron que ir a vivir con una hermana de Alejandro. Los 3 meses más infernales de la vida de Enriqueta y de sus hijos. Sufrieron humillaciones, malos tratos. Después de ahí se fueron a vivir con don Fernando, el papá de Alejandro. Allí la cosa económica no cambió, pero el trato era muy distinto. Alejandro había conseguido un trabajo de conserje en un colegio salesiano. Apenas le alcanzaba para mal comer. Y si bien tenían un techo, tenían que dormir todos en la misma habitación sobre cartones y cobijas. La mayor preocupación de Alejandro es que en ese momento, cuando su hijo le hizo la pregunta, es que no tenía un solo peso y no sabía cómo resolver cómo iba a llegar mañana al trabajo porque no tenía para el camión. Y le acababa de decir a su hijo que lo que le pidiera a Dios se lo iba a cumplir. Cuando salió de misa, inmediatamente fue con su hijo a preguntarle qué le había pedido a Dios. José volteó y lo vio, y con mucha tranquilidad, esa tranquilidad de saber que tu padre te ha dicho que lo que pides se te va a dar, le dijo: le he pedido a Dios que esta noche cenemos leche y pan. El rostro de Alejandro se desfiguró. Inmediatamente volteó a ver a Enriqueta, buscando esa mirada que siempre le daba fuerza y paz. Los dos hicieron un esfuerzo sobrehumano por no llorar. Tomaron a sus hijos y emprendieron el camino a casa. Había poco por hacer. Eran las 9 de la noche, no tenían un solo 5, ni opción para conseguir dinero. Lo único que quedaba por esperar es que José no hiciera muchas preguntas cuando tomara su taco de frijoles y su media taza de té de limón. ¿Qué es lo que había para cenar? Esta historia tiene 2 formas de verse. La primera, la de los padres, la de Alejandro y Enriqueta. La segunda, la del hijo, José.
aprovechando que tengo muchos padres aquí, los invito a hacer un ejercicio. A partir de ahorita, ustedes van a ver esto con la mirada del Padre. ¿Entienden esos sentimientos? Que yo les voy a contar la perspectiva de José. Les voy a contar cómo era desde mi mirada este hombre al que todos llaman don Alejandro y al que yo llamo papá. Lo primero que te puedo contar de mi papá es evidente. Tiene una fe impresionante. Y es una fe totalmente incomprensible. Yo no entiendo cómo alguien como él tiene fe. ¿Cómo alguien así puede creer en Dios? Y es que no, su tragedia no se remonta a cuando se casó, a un año atrás. Sus papás se divorciaron cuando él tenía 5 años y mi abuela decidió salir de la Ciudad de México con 4 de sus 5 hijos a Guadalajara, a vivir sola. Hizo lo que pudo. Muy poco. Mi papá, de niño, sufrió soledades, sufrió abusos, sufrió abandono. En más de una ocasión tuvo que comer de la basura. ¿Cómo alguien así puede creer en Dios? Y sin embargo, lo recuerdo, era el tipo que siempre estaba cantando en la misa. Hacía competencia con las viejitas cantoras de la misa. Dirigía el rosario, no solamente en la casa, sino en el barrio. Todos los domingos íbamos a misa. Y él estaba el primero, hasta adelante. Esta fe le llevaba a tener una esperanza abrumante. Mi papá es la persona más desesperante. Dice que todo va a estar bien, aunque el mundo se esté cayendo en pedazos. Es imposible tratar de sentirse mal al lado de él, porque en cuanto te sientes mal o ve que te sientes mal, va corriendo a decirte que todo va a estar bien y su optimismo empieza a enfadarte, te abruma. Su mayor esperanza son sus hijos. Cada uno de ellos los ve enormes, grandes, imponentes, capaz de conseguir todo lo que quieran. Pídele a Dios lo que quieras, pero con mucho cuidado, porque tarde o temprano todo te lo va a cumplir. Nos repetía una y otra vez. Con el tiempo comprendimos que mi papá mentía. Y es que Dios no siempre nos concedió lo que pedíamos. Pero ahí es cuando él usaba la frase y decía, dije tarde o temprano. Y no quiero que se formen una falsa idea de mi papá. Mi papá no es perfecto. De hecho, dista mucho de ser una persona perfecta. Cometió 1000 errores como esposo y como papá, y lo sigue cometiendo. El primero y más grande de todos fue que en el inicio no supo darle su lugar a su esposa y sus hijos sobre su familia de origen. Su mamitis excesiva y su excesivo cuidado de sus hermanos nos llevaron a una crisis económica que nos llevaron a vivir en Ciudad de México para vivir las peores etapas de nuestra vida. Siempre tiene que hablar, siempre tiene que opinar, siempre. Y es terco y obstinado. Alega, todo el tiempo alega, todo el tiempo, y alega hasta cuando sabe que no tiene razón, alega. Si dieran un premio por alegar, se lo ganaba él. Es muy descuidado en su imagen física, no se dejen engañar por la foto. Es impulsivo y mal hablado. Me está sangrando la boca en este momento. Pero es que es incapaz de tener un trabajo. Tiene un récord histórico del mundo. Todos los trabajos que tuvo, en todos demandó a sus patrones. Por injusticias, claro está. Y no conforme con eso, es pésimo en los negocios. Pésimo. No ha podido hacer que uno de sus negocios cuaje en su vida. ¿Esta es la descripción de un buen padre? ¿Qué autoridad moral puede tener alguien así para educar a sus hijos? ¿Con qué cara mi papá se podría apantar conmigo? Sobre todo cuando yo era adolescente o joven para cuestionarme algo de lo que yo hiciera. ¿Con qué cara?
¿Cómo podría aspirar este sujeto con tantos errores a educarme a mí? Les estoy viendo las caras. Y es que les pedí que lo vieran como papás. Y es que les quiero compartir que cuando llegan a mi consulta papás, o los papás que atiendo normalmente en el colegio, las preguntas que veo en sus caras son esas. Son papás buenos, que quieren lo mejor para sus hijos y que se esfuerzan, pero a la vez son papás imperfectos, que se equivocan todos los días. Todos los días cometen errores en la educación de sus hijos. Esto ya parece lo que callamos los directores. ¿Es entonces que el padre perfecto no existe? ¿Es entonces que los padres buenos no existen? ¿Cómo es posible educar cuando se tienen tantos errores? La respuesta, no la sé. Qué decepción, ¿no? Venimos a escuchar esta charla y este cuate nos sale con que no tiene idea. Lo que sí te puedo compartir es lo que a ojos míos y de mis hermanos le ha funcionado a mis papás. Y es una cosa, y es que mis papás, sobre todo mi papá, era un hombre fuerte, el más fuerte que conozco. Esa fuerza le venía de su amor, era tramposo, se apoyaba en su amor, en primer lugar a Dios, pero en sentido humano, ninguno como el que sentía por mi madre, ninguno. Es su eterno enamorado. Los recuerdos más felices de mi vida son verlos a mi mamá y a mi papá bailando en el centro de la sala Kumbala. Y es que cada que sonaba ese sax, mi papá corría con mi mamá y la sacaba a bailar. Y mis hermanos y yo nos sentábamos a admirar eso. Otro momento que era especial para nosotros era cuando mi papá tocaba la puerta que llegaba a la casa, abría y tenía las manos atrás. Era un detalle para mi mamá. Lo sabíamos, todos corríamos a ver. Y mi mamá iba hacia con mi papá y trataba de ver qué es lo que escondía mientras mi papá se movía. Y yo los veía y soñaba con tener una esposa para hacer eso mismo. Nunca recordamos mis hermanos y yo en nuestra infancia y adolescencia ver discutir a mis papás. Jamás. Hoy de adultos nos damos cuenta que con el genio que se cargan los dos era imposible. Nos preguntamos de dónde sacaban la fuerza. Yo de grandes sí se pelean. ¿De dónde sacaban la fuerza estos dos para con ese temperamento nunca pelear para nosotros? No lo sé. Pero eso nos llenaba de una seguridad impresionante. No teníamos que estar pensando que nuestros padres estaban enojados. Tengo dos padres imperfectos, quizá los más imperfectos, que cometen miles de errores y se siguen equivocando día a día. Pero ¿saben qué? En su fuerza encontramos mis hermanos y yo nuestra seguridad. En su fe encontramos a nuestro Dios. En su esperanza fortalecimos nuestra autoestima. Y en el amor que se tienen encontramos la razón para creer en el amor para siempre, en el matrimonio para toda la vida, en la apertura a la vida. No tengo los papás perfectos, no lo son. Papá, si le pido a Dios lo que quiera, me lo va a cumplir. Esas palabras taladraban la mente de mi papá mientras caminaba. Si un día no he visto esperanza en esa mirada, es esa noche. Caminaba y no quería llegar a la casa. Y es que esa es la pregunta que se hacen millones de personas. La que se hacía mi papá en ese momento, que ya me lo ha dicho, iba pensando, no era suficiente con que yo tuviera a mi familia en la miseria, como para que además en una noche me cargara la fe y la esperanza de mi hijo. ¿Esa pregunta no ha estado en ustedes alguna vez? Sobre todo cuando han estado a punto de fallarle en algo a sus hijos. Se hizo la luz. Seguíamos caminando.
y al llegar a la esquina de la casa estaba un señor. Ese señor, en cuanto vio a mi papá, le dijo: Alejandro. No le dijo con tono tapatío, más bien le dijo algo como: Alejandro, qué bueno que te veo. ¿Te acuerdas que me ayudaste a arreglar mi carro y no te pagué? Mira, perdóname, manito, aquí tienes el dinero. Mi papá tomó el dinero y, sin pensarlo, salió corriendo a la tienda. Esa noche cené leche y pan. Esa noche Dios le recordó a mis papás que no los necesitaba perfectos, que los necesitaba fuertes, porque ahí es donde estaban sus miserias, sus errores y sus imperfecciones. Ahí estaría Él, convirtiendo esa fortaleza suya en milagros. Donde están tus miedos como papá, donde están tus limitaciones, donde están tus errores y donde están tus dudas, si eres un padre fuerte, Dios pondrá leche y pan.